Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Es la tercera parte de la ecuación y función cuadrática. Vamos por el ejercicio 21. Nos preguntan cuál es el vértice de la parábola representada en la expresión y es igual a menos x menos 2 al cuadrado más 1. Recordar que nuestra función cuadrática tiene que estar descrita de la siguiente manera. El f de x o el y tiene que ser igual a un ax cuadrado más b x y más un c. Entonces la expresión que nos dan vamos a dejarla escrita de tal forma para poder encontrar el vértice de esa parábola. Entonces tenemos que el y es igual a, tenemos un menos y dentro del paréntesis tenemos un cuadrado de binomio. Tenemos el primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo. El primero es x, el segundo es 2, más el segundo al cuadrado, más 1. Resolvemos lo que está en el interior del paréntesis. El signo menos lo mantenemos. Tenemos x cuadrado menos 2 por 2, 4 por x, 4x, más 2 al cuadrado, 4, más 1. Entonces y es igual a, y el signo que está delante del paréntesis va a hacer que todo su interior cambie. Nos va a quedar menos x cuadrado más 4x menos 4 más 1. Y podemos resolver, simplificar términos numéricos, el menos 4 con el 1. Nos queda y es igual a menos x cuadrado más 4x menos 4 más 1 menos 3. Tenemos nuestra función para encontrar el vértice. El vértice de la función cuadrática tenemos que el x en vértice va a ser igual a menos b sobre 2a, coma, y el y del vértice es igual a la función del resultado que nos dé en el x del vértice. Y ese va a ser nuestro vértice. Por lo tanto, vamos a buscar el x. X del vértice. En el vértice tenemos que es menos b sobre 2a. Esto implica que x del vértice, el menos es parte de la ecuación para resolverlo. Y tenemos que nuestro b está aquí, es el de acompaña al x, es 4 sobre 2a. Y el a es el que acompaña al x cuadrado, menos 1. Nos queda que el x del vértice es igual a menos 4 sobre menos 2. 2 por menos 1, menos 2. Entonces nos va a quedar una división de números negativos. Entonces x es 4 dividido en 2 es igual a 2. Y menos por menos es más. Tenemos nuestro x del vértice. Y para encontrar el y, vamos a reemplazar como f de x, en este caso sería f de 2. Y vamos a reemplazar en la función, que es esta, menos x cuadrado más 4x menos 3. Tenemos un menos y luego nuestro x, que es 2 al cuadrado, más 4 por 2 más 3. Nuestro f de 2 es igual a menos y 2 al cuadrado es 4 más 4 por 2, 8 más 3. Por lo tanto, nuestro f de 2 es igual a menos 4 más 8 son 4. Perdón, aquí tengo un error, es menos 3. Menos 3 y menos 3. Entonces, menos 4 más 8 es 4, menos 3, 1. Nuestro f de 2 es 1. Por lo tanto, nuestro vértice x, y es igual a 2,1. Y esto lo encontramos en la alternativa A. Ejercicio 22. De acuerdo al gráfico de la función cuadrática f de x igual a x cuadrado menos 2x más 1, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Tiene un valor mínimo para x igual a 1. Recordar que el gráfico
de la función cuadrática, cuando el x cuadrado es acompañado de un positivo, en este caso sí, de 1, la parábola va a ser de esta forma, en forma de U, en cualquier parte del plano, donde lo vamos a graficar. Y en cambio, si es negativo, va a ser de la forma inversa. Entonces, cuando está de la forma de U, como sería este caso, tiene un valor mínimo que es el vértice. Por lo tanto, vamos a encontrar el valor mínimo para x que estaría en el vértice. Entonces, para la 1, vamos a evaluarlo. Vamos a encontrar el vértice de x, y nos preguntan por el valor mínimo de x. Entonces sabemos que el valor de x del vértice es igual a menos b sobre 2a. Vamos a reemplazar directamente menos el b, en este caso es menos 2, sobre 2 por, y tenemos que la es 1. Tenemos menos por menos es más, me queda el 2, y 2 por 1, 2. Y 2 sobre 2 es 1. Entonces x corresponde a 1. La 1 es verdadera. El valor mínimo para x es igual a 1. En el 2 nos dicen que es simétrico respecto a la recta y igual 1. Dijimos que nuestro gráfico va a ser de la forma de U. Nuestro valor mínimo va a estar en el x igual 1, ¿cierto? Y lo que tienen que tener en consideración que nuestro vértice en x, cuando la parábola tiene esta forma, el eje de simetría va a corresponder al x del vértice. Entonces, el eje de simetría de esta ecuación es, o sea, de este gráfico es x igual 1, que es esta recta. Y concuerda con el vértice en x del eje del vértice, ¿cierto? Entonces, debería ser la recta x igual 1 y no y igual 1. Por lo tanto, la segunda es falsa. Y por último, corta al eje y en el punto 0,1. Entonces tenemos que f de x, que es nuestra ecuación de la evaluación de la 3, x cuadrado menos 2x más 1, y nos dicen que cuando nuestro x es 0, y es 1. Entonces vamos a evaluar en f de 0 igual a 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 1. 0 al cuadrado es 0, 2 por 0 es 0, y nos queda que f de 0 igual 1. Por lo tanto, corta en el 0,1 y es verdadero. Entonces nuestra respuesta correcta está en la letra E. Solo 1 y 3. Ejercicio 23. Si el vértice de la parábola representada por la función cuadrática f de x es igual a x cuadrado menos 2kx más 81, es un punto que está en el eje x, ¿cuáles son los posibles valores de k? Entonces, de acuerdo al enunciado, podemos saber que de nuestro gráfico, que si el vértice está en el eje x, el vértice se encuentra en este eje, entonces nuestro y va a ser 0. Por lo cual nuestro vértice va a ser igual a x, 0, o un valor en x, 0, ya que se va a mover en el eje el valor de x. Con esa información vamos a trabajar. Sabemos que el vértice de x, el que no conocemos, ¿cierto? El vértice de x es igual a menos b sobre 2a. Entonces, tenemos que nuestro b es menos 2k sobre 2 por a, y nuestro a es 1. Nos queda, por lo tanto, menos por menos es más, nos queda el 2k sobre 2, 2 por 1, 2. 2 dividido en 2 es 1, y nos queda nuestro k solo. Por lo que, cuando mi f, tenemos el vértice, que va a ser igual a k, 0, ¿cierto? Entonces, cuando mi y es 0, mi x es k, y eso lo vamos a reemplazar en la ecuación. Tenemos que f de x es igual a x cuadrado menos 2kx más 81.
y mi f, no, perdón, cuando mi y es 0 dijimos, cuando el f de x es 0, mi x va a valer k. Entonces en el lado derecho reemplazamos las x por k. Nos queda k al cuadrado menos 2k por x nos vale k, más 81. Nos queda que 0 es igual a k cuadrado menos 2k por k, 2k cuadrado, más 81. 0 es igual a k cuadrado menos 2k, nos queda menos k cuadrado, más 81. Vamos a continuar acá. Vamos a pasar el k al lado izquierdo, va a pasar positivo. Nos queda aquí k cuadrado es igual a 81. Aplicamos raíz cuadrada. Tenemos raíz cuadrada de k cuadrado es igual a raíz de 81. Eliminamos el índice con el exponente. Nos queda aquí k es igual a, y raíz de 81 es más menos 9. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta, la pregunta es ¿cuáles son los posibles valores de k? Es la letra B, 9 y menos 9. Ejercicio 24, respecto del gráfico de la función cuadrática g de x igual a 5 menos 2x menos 5x cuadrado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Primero que todo vamos a ordenar nuestra función. Tenemos que g de x y vamos a dejar primero a la expresión que tiene el x cuadrado, 5x cuadrado, luego al que tiene x menos 2x y por último el término numérico, más 5. Nos dice el 1 que corta a ambos ejes coordenados. Entonces vamos a hacer lo más fácil. Cuando x es 0, tenemos que g de 0 es igual a menos 5x 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 5. G de 0 es igual a, tengo 0 al cuadrado 0, 0 por menos 5 es 0, menos 0 más 5. G de 0 es igual a 5. Entonces tenemos el punto 0,5. Entonces está cortando al eje X, ¿cierto? Perdón, al eje Y. Cuando X es 0 lo corta en el 5. Y vamos a evaluarlo para cuando Y o G de X en este caso es 0. Por lo tanto nos va a quedar 0 es igual a menos 5x cuadrado menos 2x más 5. Y en este caso vamos a aplicar la ecuación que ya deben conocer como menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Quién es nuestro b? El 2 menos b más menos raíz de b cuadrado menos 2 al cuadrado menos 4 por a, que es menos 5, y por c, que es 5. Todo eso sobre 2a. Y la es menos 5. Menos por menos es más, nos queda 2, más menos 2 al cuadrado es 4. Menos 4 por menos 5 son 20, por 5, 100, más 100, tenemos dos negativos, sobre 2 por menos 5, menos 10. Finalmente, el menos va a quedar, el menos del denominador lo vamos a dejar afuera. Nos queda 2 más menos raíz de 104 sobre 10. Por lo tanto, cuando nuestro y es 0, vamos a tener dos respuestas, dos soluciones que van a cortar en el eje X, ¿cierto? Entonces, si nuestro gráfico fuese así, tenemos cuando nuestro X es 0, nuestro Y es 5, cortaría en ese sector. Y además tenemos dos soluciones en el eje X. Sería una función más o menos de este tipo, un gráfico de ese tipo, ¿cierto? Entonces corta ambos ejes coordenados. La primera es verdadera. La alternativa 2
nos dice que la ecuación que representa el eje de simetría es x igual 5. Y sabemos que el eje de simetría en x también está representado por el vértice de x. Entonces sabemos que el vértice de x es igual a menos b sobre 2a. Por lo tanto tenemos menos y nuestro b es menos 2. Y abajo 2 por a. 2 y menos 5. Menos por menos es más. Tenemos 2. Y abajo nos queda 2 por menos 5 menos 10. Esto es igual a menos. Y si simplificamos en 2 nos queda un quinto. El vértice en x es menos un quinto, lo que representaría el eje de simetría en la recta x igual a menos un quinto. Por lo tanto, la segunda es falsa. Y por último, la 3 nos dice que esa función cuadrática corta el eje x en dos puntos, y eso ya lo vimos, porque cuando resolvimos con la fórmula, vimos que nos daba el corte de esta forma, nos da de esta forma nuestro gráfico, cortando en dos puntos al eje x. Si no lo recuerdan, era en el menos 2 más menos raíz de 104 sobre 10, ¿cierto? Con uno que es con la raíz positiva y otro con la raíz negativa. Entonces la tercera también sería verdadera. Alternativa correcta, letra E, solo 1 y 3. Ejercicio 25. Si f de x es igual a x cuadrado, ¿qué expresión corresponde a f de 2x más 1? Tenemos nuestro f de x es igual a x cuadrado. Nos preguntan por el f de 2x más 1. Entonces reemplazamos en donde haya x. Nos queda que 2x más 1 al cuadrado. Tenemos un cuadrado de binomio. Por lo tanto tenemos nuestro primer término al cuadrado. Nuestro 2x al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. El primero al cuadrado es 2x al cuadrado, x por 2x, nos queda 4x al cuadrado, más 2 por 2, 4, por x, 4x, por 1, lo mismo, 4x, más 1 al cuadrado. Ese es el resultado y lo encontramos en la alternativa C. Ejercicio 26. La altura y en metros que alcanza una pelota al ser lanzada del suelo está dada por la expresión y es igual a menos 2t cuadrado más t, donde t representa el tiempo en segundos. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? Entonces, si nos fijamos, tenemos una ecuación cuadrática, tenemos x, en este caso está reemplazada por t, y tenemos y, que es la altura, en metros. El gráfico de esta función va a estar dado de esa forma porque el término que acompaña a la expresión al cuadrado está con negativo. Entonces, nuestro vértice en y nos va a decir la altura máxima que alcanza ese gráfico. En este caso, la pelota al ser lanzada. Por lo tanto, tenemos que buscar el vértice en y. Y si recuerdan, el vértice de x y va a ser igual a el vértice de x, que es igual a menos b sobre 2a, coma el vértice de y, que es igual a el f de lo que tú encuentres en el vértice de x, menos b sobre 2a. Vamos a encontrar inicialmente el vértice de x, menos b sobre 2a, y vamos a reemplazar menos, y quién es b en este caso es 5, el que acompaña al término que está con exponente 1, sería el 5t, tenemos el 5, tenemos 2 por, y tenemos el a que es menos 2. Arriba nos queda menos 5 y abajo nos queda 2 por menos 2, menos 4. El menos por menos es más, nos queda 5 cuartos solamente. Entonces el vértice en x es igual a 5 cuartos. Vamos a eliminar esto y vamos a encontrar ahora el vértice en y.
el vértice en Y es igual al F de 5 cuartos. Y esto es igual a menos 2. Tenemos el 5 cuartos al cuadrado, ¿cierto? Reemplazando en esta expresión, más 5 por, y que en este caso, 5 cuartos. Y reemplazamos. Resolvemos, perdón. Tenemos el menos 2. Tenemos 5 al cuadrado 25 sobre 4 al cuadrado 16 más 5 por 5, 25 sobre 4. Podemos simplificar el 2 con el 16 y abajo nos va a quedar 8. Nos queda el signo menos afuera igual. Tenemos 25 sobre 8 más 25 sobre 4. Mínimo como múltiplo entre 8 y 4, 8. 8 sobre 8 en 8 es 1. 1 por menos 25 menos 25. Más 4 para 8, 8 entre 4, perdón, es 2. 2 por 25 es 50. Lo que nos queda 50 menos 25, 25 octavos. Y si tú sacas cuánto es 25 sobre 8, 25 dividido 8, tenemos que 3 por 8, 24, 25, 1, el 8 no cabe en el 1, 8 por 1, 8, a 10, 2, 2 por 8, 16, a 24, y 5 por 8, 40, a 40, 0. Nos queda 3,125, que es nuestro vértice Y, que es lo mismo que 25 octavos y el valor que estábamos buscando. Entonces la respuesta correcta es la letra D. Ejercicio 27. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa la función cuadrática f de x igual a x cuadrado menos 4? Ya que nuestro término que tiene el x cuadrado es positivo, sabemos que nuestro gráfico va a ser de la forma en U y no inversa. Por lo tanto, podemos descartar inmediatamente la letra C y D. Entonces, tenemos nuestro f de x igual a x cuadrado menos 4. En nuestro plano cartesiano vamos a tener nuestro x y nuestro y. Y vamos a hablar cuando x es 0 y cuando y es 0. Cuando x es 0, f de 0 es igual a 0 al cuadrado menos 4. Por lo tanto, nos queda nuestro f de 0 es igual a 0 al cuadrado 0 y menos 4 es el resultado. Cuando x es 0, ¿no? Entonces nuestro y es menos 4. Y esto lo encontramos en la letra A y en la letra E. Y ahora evaluamos cuando mi y es 0. Mi f de x ahora es 0. Tenemos que 0 es igual a x cuadrado menos 4. El 4 está negativo, va a pasar positivo. Es igual a x cuadrado, vamos a aplicar raíz. Y nuestro raíz de 4 es igual a raíz de x cuadrado. Eliminamos índice y exponente. La raíz de 4 es más menos 2. Es igual a x. Entonces tenemos dos valores. Cuando y es 0, puede valer 2 o menos 2. Por lo tanto, finalmente estaríamos encontrando nuestro gráfico en la letra A, ya que cuando x es 0, nuestro y es 4, está marcado ahí, y cuando nuestro y es 0, es menos 2 y 2. Es parecido al gráfico de la letra E, pero el gráfico en x está cortando en el menos 4 y en el 4. Alternativa correcta, letra A. Ejercicio 28. ¿Cuál es el valor del coeficiente k en la ecuación 2x cuadrado más kx menos 15 igual 0? La opción 1 nos dicen que x igual 1 es solución de la ecuación. Entonces, como x igual 1 es solución, vamos a reemplazar en esta expresión que nos dan con el menos 1. Vamos a evaluar, perdón, la opción 1. Tenemos 2 por menos 1 al cuadrado más kx, perdón, el x es menos 1,
menos 15 igual a 0. Tenemos 2 por menos 1 al cuadrado es 1, más k por menos 1 es menos k. Y el 15 que está restando solo, igual 0. 2 por 1, 2, menos k menos 15 igual a 0. El k está negativo, va a pasar positivo al otro lado, y tenemos 2 menos 15 es menos 13, igual a k. Por lo tanto, con la 1 solamente sí podemos saber el valor de k. Y ahora tenemos que evaluar en la segunda. Y esta vez nos dicen que la suma de sus soluciones es 13 medios. Sabemos que las soluciones de esto, con la ecuación cuadrática, es menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Vamos a reemplazar en ella. Tenemos menos b, menos, y nuestro b en este caso es k, más menos la raíz de b cuadrado, que es k cuadrado, menos 4 veces el a, que es 2, por c, por menos 15. Todo eso sobre 2a. 2 por 2. Vamos a resolver. Nos queda menos k, más menos raíz de k cuadrado. Tenemos menos 4 por 2 es menos 8. Y menos 8 por menos 15 más 120. Multiplicación de números negativos. Sobre 2 por 2, 4. ¿Cierto? Llegamos a estas soluciones. Una es con el signo antes de la raíz positivo y otro negativo. Y nos dicen que la suma de sus soluciones, que sería la suma de k más la raíz sobre 4 y menos k menos la raíz sobre 4, es igual a 13 medios. Vamos a ver, menos k menos, más, vamos a empezar con el positivo, raíz de k cuadrado más 120, todo eso sobre 4, más, ya que nos dicen que la suma de sus soluciones, tenemos menos k, y ahora el menos raíz de k cuadrado más 120 sobre 4 es igual a 13 medios. Vamos a resolver la suma de las fracciones. Tenemos igual denominador, lo vamos a conservar. Y vamos a sumar los numeradores. Tenemos menos k más la raíz de k cuadrado más 120, más por menos es menos, menos k menos la raíz de k cuadrado más 120. Esto igual a 13 medios. En el numerador tenemos menos k y menos k, son menos 2k. Y las expresiones que están con raíz tenemos una positiva y una negativa, se eliminan. Esto queda sobre 4, entonces es igual a 13 medios. Entonces, el 4 que está dividiendo va a pasar a multiplicar el 13, y el 2 que está dividiendo al 13 va a pasar a multiplicar el menos 2k. Menos 2k por 2 es menos 4k, y es igual a 13 por 4, 52. Y finalmente nos queda un valor de k igual a 52 dividido en menos 4. Y como uno es positivo y uno es negativo, nos queda que k es igual a menos 13. Por lo tanto, con la 2 también se puede saber el valor de k. Entonces, la alternativa correcta es la letra D, cada una por sí sola. Ejercicio 29. Es posible determinar la concavidad de la parábola que representa la función cuadrática f de x es igual a x cuadrado más bx con a distinto de 0. Para determinar la concavidad tenemos que saber si el a es positivo o negativo, para ver si tiene forma de u o es inversa a la u. Vamos a la 1. La opción 1 nos dicen que la parábola pasa por el punto 5,0. Entonces, si pasa por el punto 5,0, cuando y es 0, en este caso el f de x, nuestros x van a ser igual a 5, según el punto que nos está dando.
Entonces vamos a reemplazar. El 0 es igual a y el x, que en este caso es 5 al cuadrado, más b, y x vale 5. Vamos a resolver. Nos queda que 0 es igual a por 5 al cuadrado 25, más b por 5, 5b. Y con esto nos queda solamente a en función de b o viceversa. Vamos a pasar el b restando, nos va a quedar menos 5b es igual a 25a. Y no podemos saber si es que el a es positivo o negativo. Entonces con la 1 no podemos saber la concavidad de la parábola. Vamos a ver con el 2. Y nos dicen que el valor de la ordenada de su vértice es 25 medios. Por lo que nuestro vértice sería x, 25 medios. Y si quisiéramos reemplazar en la ecuación original, nos quedaría de la siguiente forma. Tenemos que el f de x o el y es igual a 25 medios. Y esto va a ser igual a x cuadrado, bien digo. Tenemos que nuestro x, en este caso no lo conocemos, más el b, y en este caso el x tampoco. Nos queda de esa forma. Por lo tanto, no podríamos saber el valor de el a para ver la concavidad de la parábola con el 2. Vamos a utilizar ambas juntas. Y si seguimos trabajando en la primera ecuación, ya que en la segunda nos dan el vértice y vamos a usar la información de 1 y 2, sabemos que el vértice en x es igual a menos b sobre 2a. Entonces podemos, de acuerdo a esta expresión que terminamos, dejar una en función de otra. En este caso nos conviene despejar el b para que nos quede el siguiente número. Mira, tenemos b es igual a 25a sobre menos 5. b es igual a 25 sobre 5, es 5, con signo negativo, porque más por menos es más, 5a. Tenemos que el vértice de x es igual a menos b sobre 2a. El vértice de x va a terminar siendo, ¿quién es? Tenemos el menos, y ¿quién es b? Es menos 5a, ¿cierto? Sobre 2a. Y nos resulta un vértice en x, menos por menos es más. Tenemos más 5a sobre 2a, y ahora lo podemos eliminar. Nos queda que el vértice de x es igual a 5 medios. Y con la expresión que nos dan en la 2, en la alternativa 2, dice 25 medios es igual a ax cuadrado más bx, y ya tenemos el valor del x en el vértice. Entonces nuestro 25 medios va a ser igual a, y reemplazamos el x, que es 5 medios al cuadrado, más b, pero sabemos que el b vale menos 5a por el x, que es 5 medios. Resolvemos, tenemos 25 medios es igual a por 5 por 5, 25, 2 por 2, 4, más tenemos una multiplicación de más por menos, es menos, 5 por 5, 25, a medios. Vamos a resolver más a la orilla. Tenemos que el 25 medios es igual a, y resolvemos la suma o resta de fracciones en este caso. Mínimo con múltiplo es 4. 4 en 4 es 1. 1 por 25a, 25a menos. Y tenemos el 4 entre 2 es 2, y 2 por 25 es 50a.
lo que nos va a dar un resultado de 25 medios es igual a menos 25, perdón, menos 25a sobre 4. Nos va a quedar 25 por 4 si multiplicamos cruzado es igual a menos 25a por 2. Eliminamos los 25 de la derecha y la izquierda. Nos queda que 4 es igual a menos a por 2. Finalmente 4 dividido en el menos 2 es igual a A. Y nos queda un valor de A igual a menos 2. Por lo tanto, podemos encontrar el valor de A y podemos saber la concavidad de la concavidad, bien digo, de la parábola que representa la ecuación cuadrática que nos pedían en el inicio. Y se encuentra con ambas juntas. Letra C. Llegamos al ejercicio 30. Con este me despido. Recordar dar me gusta al video, compartir y suscribirse al canal. Si tienen alguna duda con algún ejercicio que hemos subido u otro que tengan ustedes o alguna guía, podemos resolver el paso a paso. Así que estamos atentos. Nos preguntan cuáles son los puntos en los que el gráfico de la función cuadrática f de x igual a x menos bx cuadrado con b diferente de 0 corta el eje x. Primero que todo tenemos que ordenar esa función cuadrática. Recordar que el primer término que tiene que ir es el que tiene el término al cuadrado. En este caso el menos bx cuadrado más ax. Y ahora que está ordenada, vamos al primero. ¿Qué nos está preguntando? Los puntos en que el gráfico corta el eje x. Y en el 1 nos dicen que el gráfico de la función es simétrico respecto de la recta de ecuación x igual 5. Entonces, ¿qué podemos averiguar con el gráfico de la función de simetría x igual 5? Que el vértice en x pasa en el 5, ¿cierto? Y no conocemos el día. También tenemos que el vértice en x es igual a menos b, menos, y en nuestro b, en este caso es a, ¿cierto? El que acompaña el x solo. Menos a sobre 2a. ¿Y quién es a en este caso? Nuestro menos b. ¿Cierto? X del vértice es igual a menos b sobre 2a. Y reemplazamos eso de acuerdo a la función. Y también sabemos que este valor xb es igual a 5. Lo vamos a reemplazar. 5 es igual a menos a sobre menos 2b. Tenemos ambos signos negativos, van a quedar positivos. El 2b va a estar multiplicando el 5, nos queda 5 por 2, 10. 10b es igual a... Y nos están preguntando cuáles son los puntos en los que el gráfico de la función cuadrática corta el eje x. Y cuando corta al eje x la función cuadrática, nuestro f de x o nuestro y es igual a 0, ¿cierto? Entonces vamos a tener que 0 es igual a ax cuadrado menos bx cuadrado más ax. Y acá podemos reemplazar nuestro a. Nos va a quedar la función igual a 0 es igual a menos bx cuadrado más, ¿cuánto vale a? 10b, 10bx. Por lo tanto, podemos factorizar por bx. Nos queda que 0 es igual a bx por menos x más 10. Entonces vamos a tener que o este valor es igual a 0 o este valor del paréntesis es igual a 0. Vamos a encontrar nuestras dos alternativas. Tenemos la primera, que 0 es igual a bx. Entonces, para despejar el x, el b tiene que va a estar dividiendo. Y 0 dividido en b es 0.
Tenemos nuestro primer x que es 0. Y luego tenemos que 0 es igual a menos x más 10. Pasamos el x al lado izquierdo para que pase sumando y nos queda que x es igual a 10. Por lo tanto sabemos los dos puntos donde la función, el gráfico de la función corta el eje x. Lo corta en el 0 y en el x igual 10. Por lo tanto, la alternativa 1 por sí solo nos sirve para resolver esa pregunta. Y ahora vamos a evaluar la opción 2, que nos dice que el punto 1,18 pertenece al gráfico de la función. Y con esta información solo podemos reemplazar. Si reemplazamos el f, perdón, cuando x vale 1, y vale 18 por f de x, entonces nuestro 18 va a ser igual a menos b, no sabemos el valor de b, y tenemos que x vale 1 y nos queda 1 al cuadrado más a por 1. Nos queda que 18 menos 1 al cuadrado es 1, 1 por b es b, y nos queda nuestro a por 1a. Solamente podemos dejar a en función de b o b en función de a. Por lo tanto, con la información de la alternativa 2 no podemos saber en dónde corta el gráfico al eje x. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra A, una por sí sola.